Vamos a cambiar de tema. Hablábamos al principio de un dato que también se dio a conocer en la jornada de hoy, que tiene que ver con cuánto se queda el estado de la renta agropecuaria. Un trabajo que viene haciendo desde hace muchos años la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, que es FADA, y que, bueno, cada trimestre va midiendo a ver cuánto de la utilidad del campo se queda en manos del Estado en sus tres niveles, básicamente y mayormente en el nivel nacional, pero hoy dio a conocer ese dato y hay algunas particularidades muy importantes porque los valores son muy altos. Claro. Y esto tiene que ver también en parte con el efecto sequía. Nicole Pisani Claro es economista de Fundación FADA, gentilmente nos atiende, ya la estamos saludando. Nicole, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Marcos, Gonzalo, un gusto acompañarlos. Bueno, gracias por estar allí. Bueno, contanos un poco qué pasó que los números dieron tan alto. ¿Por qué el Estado se está llevando tanto de la renta agropecuaria en este contexto? Bueno, como bien decís, el número que arroja marzo es alto en el sentido que 80 de cada 100 pesos de la renta de quien produce se va en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y si comparamos, por ejemplo, con marzo de 2022, este valor es 14 puntos por encima del que teníamos en marzo de 2022. Ujú. Y la principal razón por la cual el índice FADA ha aumentado es el impacto de la sequía que, digamos, reduce, digamos, cuestiones como el impuesto a las ganancias, pero, digamos, siguen teniendo peso impuestos como los derechos de exportación que actúan sobre el valor del precio, o sea, sobre el valor bruto y no reconoce cuestiones de caídas en la rentabilidad. Entonces, este peso de impuestos ante una rentabilidad menor termina siendo mayor. Claro, claro. Decías 8 de cada 10, prácticamente 79 dio el porcentaje de cada 100 de la renta agropecuaria va a manos del Estado. Sin embargo, cuando uno mira grano por grano o cultivo por cultivo, hay diferencias. En el caso de la soja dio un número realmente muy alto, ¿no? Sí, exactamente, este 79% es un promedio nacional, pero por cultivos tenemos, bueno, trigo, que es el 78,7%, en maíz el 62,4%, y el caso particular de la soja, que alcanzó el 94%. Y bueno, la cuestión también acá, en el caso de soja, es el peso de los derechos de exportación, siendo, digamos, el cultivo Claro. que mayores derechos de exportación tiene en comparación a trigo o maíz, ¿no? Ujú, ujú. Nicole, ¿cómo están viendo cómo puede llegar a influir las medidas que está tomando el gobierno nacional que anunció en los últimos días? ¿Puede alivianar en algún sentido este cuadro de situación? Bueno, se han anunciado algunas de las medidas, por ejemplo, se está hablando de un tercer dólar soja. Sí, La realidad es que, digamos, la situación de la sequía impacta fuertemente, digamos, la caída en la producción ya es visible y estas cuestiones pueden llegar digamos, incentivar un poco la exportación de la venta de soja, como lo ha hecho en otras oportunidades, en otras ediciones. Sin embargo, la situación es muy complicada porque los volúmenes de producción han caído sustancialmente y también a nivel internacional los precios ya no son lo que eran hace un año, ¿no? claro. Por último, por provincias también tienen el detalle de cuánto es lo que finalmente se lleva el Estado de la renta, ¿no? ¿Cómo está Córdoba ahí? Bueno, en el caso de Córdoba alcanza el 81,7%, un poco más que el promedio nacional, pero principalmente las cuestiones que afectan a la diferencia entre las provincias, tenemos algunas provincias con 77%, otras con 86% por encima de Córdoba, por ejemplo, es, digamos, qué produce cada una de estas provincias y cómo les ha afectado la sequía y también qué tipos de impuestos cobra cada una de ellas. Claro, claro, está bien. Nicole, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto, como siempre. Un gusto acompañarlos, muy buenas noches. Buenas Adiós, noches. hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Nicole Pisani Claro, economista de Fundación FADA, contándonos este relevamiento que han hecho, este estudio, que siempre hacen cada trimestre, del índice FADA, que así se llama,
por el cual miden qué parte de la renta se lleva el Estado. En el caso de la soja, de la renta se queda con el 94% el Estado y el 6% el productor. Vamos a